voy a presentar nuestro ciclo de entrevistas de la vida cotidiana en pandemia desde la perspectiva del psicoanálisis vincular. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Pachuk, que es miembro de la Asociación de Grupos, analista de grupos y parejas, profesor titular en UCES de la materia grupos, profesor titular en USAM de fertilidad asistida, expresidente de APPG, escritor de varios libros, entre ellos Terapia de Grupo Virtual, Curarse por Internet. Bueno, yo creo que con esto alcanza, y en realidad, hola Carlos, buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, bien. Bueno, con la presentación, digamos, bueno, en este ciclo nos interesa mucho esta parte del desarrollo de tu vida, de que es curarse en grupos y que además sos un pionero, ¿no? En haber trabajado en grupos virtuales, ¿verdad? Sí, bueno, yo empecé en el año 2008 siendo profesor de UCES, presenté un proyecto de investigación para hacer una terapia virtual grupal online con pacientes de todo el mundo. Este proyecto fue aprobado y empecé en el 2009 con pacientes de UCES, que eran alumnos que habían cursado mi materia, y después, digamos, por la difusión que hubo a nivel periodístico, empezaron a caer pacientes de todo el mundo. Esta terapia se hizo durante 4 años por el sistema Skype, del 2009 al 2013. Era una terapia que no tenía costos porque era un proyecto de investigación, y que al final del proyecto de investigación yo tenía que presentar un libro sobre la experiencia. Esto ocurrió en el 2014 y ahí fue que escribí el libro Terapia de Grupo Virtual, Curarse por Internet, donde muchos fenómenos que ocurrieron después de la pandemia están descritos en ese libro. Por ejemplo, la terapia de espejos múltiples, que todos nos vemos en la pantalla, digamos, esa era una novedad. La terapia de primeros rostros bermanianos, o sea, el hecho de que en las películas de Berman siempre se ve el rostro del paciente, ¿no? ¿Se acuerdan los que vimos a Berman, ¿no? Que siempre estaban en los primeros planos? Bueno, acá también pasa lo mismo, vemos en primer plano el rostro del paciente, que casi es lo único que vemos. Y bueno, y esa terapia concluyó en esa época con ese libro que se presentó en UCES en el 2014. Desde entonces yo seguí haciendo terapia de grupo virtual por internet durante todos estos años, pero era una terapia reducida porque en general era usada solamente con pacientes que viajaban o con gente que por alguna razón no podía ir al consultorio porque estaba enferma y prefería hacer la terapia por esa vía. Pero en general no era la terapia, como sabemos, habitual, toda la terapia era por consultorio. A partir del 2020 se produce una especie de tsunami tecnológico, o sea que se produce la mayor migración tecnológica en el 2020 que ocurre en la historia, donde todas las terapias pasan a ser por plataformas. Y entonces esto genera un efecto en la mayoría de la gente que al principio es de desconcierto, tanto para analistas como para pacientes, porque los analistas no sabían manejar los sistemas y los pacientes estaban desconcertados porque no estaban acostumbrados a ver al analista por la computadora y muchos desertaron, ¿no? Ajá. Sí. Discúlpame que te interrumpa un momento, porque la verdad es que estoy deslumbrada con todo lo que estás contando, pero como tenemos el objetivo, digamos, de direccionarlo para, digamos, la pandemia, que ya lo estás introduciendo muy bien, a mi gusto, ¿no? Y dándonos el marco, ¿no? De cómo fue esta migración de la cual no hay noticias a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, y entonces, instalados en la pandemia, a ver, ahora,
sigamos. O sea, todos ahora estamos tratando de trabajar en forma virtual, que es la única que nos queda. Sí. En el principio, ahora ya es distinto, por eso quería llegar un poco a eso. Está bien, está bien. Bueno, podemos hablar de las dificultades, de las ventajas y desventajas que genera la virtualidad, ¿no? Es decir, por un lado, la gran ventaja es que de repente uno pudo llegar a un público multitudinario de distintos países. Bueno, eso yo ya lo hacía con internet cuando empecé, ¿no? Porque yo veía gente de España, de Panamá, de distintos países, pero ahora se hizo, digamos, la única forma de hacer terapia que supera la presencial en el sentido que uno puede tener un auditorio de 200, 300 personas de distintos países del mundo. O sea que la virtualidad hizo potencia con la grupalidad. Y entonces nos encontramos ahora con que la grupalidad ha pasado a ser una potencia terapéutica porque todo se hace por grupos, digamos, más allá de las terapias individuales o de pareja. Gran parte, ¿no? totalmente. Gran parte. Sí, es decir, ha sido todo generado de esta manera. Hubo algunos inconvenientes, por ejemplo, gente que hacía diván no toleraba ver la presencia del terapeuta en la pantalla, lo vivía como una invasión, ¿no? Que alteraba su asociación libre. Entonces, algunos desertaron, pero otros, por ejemplo, llegamos a la conclusión que lo mejor era sacar la pantalla y hablar con sonido solamente. Entonces, el terapeuta hablaba y el paciente escuchaba el sonido como si estuviera en el diván. Esa fue la forma que logramos mantener muchas terapias por diván. Después, los inconvenientes que hubo era que mucha gente tenía aparatos que eran muy antiguos y entonces hacían ruido todo el tiempo en el grupo. Y entonces, bueno, uno no le podía decir al paciente que vaya y compre una computadora nueva porque no podía. Entonces lo que hacíamos era muteábamos al paciente en el momento del grupo y lo dejábamos hablar solamente cuando él quería intervenir. O si no, usábamos el sistema de chat, ¿no? Para que se comunique. Bueno, no discúlpame, no, te interrumpo porque, digamos, estoy fascinada escuchando todo, digamos, tu enorme bagaje de experiencia y cómo lo pones a servir en este momento en que todos tenemos que usarlo. Pero quiero direccionarlo un poco a la temática nuestra, que son escenas. En cuanto a las ventajas o cómo vos ves cómo la gente se fue acercando a este recurso o no, ¿no? Dado que la coyuntura hizo que no hubiera otro, por lo menos al principio, y cómo ves el porvenir, porque bueno, el tiempo es tirano y no tenemos demasiado tiempo. Te dejo estas dos cuestiones, a ver si nos podés ampliar un poquito. Mira, el porvenir es que esto va a terminar en una terapia mixta, digamos. La terapia mixta es que va a haber pacientes presenciales y pacientes virtuales. Porque, por ejemplo, ahora lo que está ocurriendo en los grupos míos es que aparece gente de Córdoba o gente de otros países que se incorporan a la terapia comportera. Entonces, obviamente, estos pacientes, cuando termine la pandemia, no van a venir a Buenos Aires a hacer terapia. Entonces, lo que se va a crear va a ser un sistema mixto, donde yo ya tengo todo armado tecnológicamente y va a haber Contanos un poco, porque esto es importante para los que lo van a hacer y los que tienen interés en tomar esta terapia, ¿no? Como vos decís. Sí, bueno, va a haber pacientes que van a estar en el consultorio, ¿no? Pues yo tengo un consultorio amplio, siempre el trabajo de grupos terapéuticos es de 1 hora y media con 8 pacientes como máximo. Entonces, lo que se trabaja es lo que pasa en el grupo, lo que le ocurre a cada paciente singular
y los vínculos que se están armando y las escenas que se están armando dentro del grupo. Todo eso es interpretable por el terapeuta. ¿Y funciona, es operativo? ¿Vos ves que hay trabajo psíquico que modifica a la gente? Sí, la idea, vos sabés que la idea de la terapia tiene dos polos, ¿no? Uno es el apuntalamiento, y realmente la terapia virtual logró un gran apuntalamiento social, porque era el único modo de comunicarse que la gente tenía para seguir haciendo terapia, sin duda. ¿no? Y para salir del confinamiento. El otro polo es el cambio, o sea, el aprendizaje. Yo siempre digo en la terapia que se trata de cantar nuevas canciones, o sea, salir de la repetición. Porque en general el paciente siempre te cuenta la misma canción y la va cambiando un poco de acuerdo al argumento, pero la canción es la misma. Entonces, lo que se logra con la intervención de los otros y con la del terapeuta es romperle esa canción y que pueda cantar otra canción. Eso se llama aprendizaje. Tomo una idea de Pichón de desaprendizaje y aprendizaje. Desaprendizaje es romper la canción de repetición, y aprendizaje es aprender nuevas canciones. Vamos por el cancionero, vamos. Y sí, porque creo que es muy estimulante para que la gente, digamos, a ver, yo modestamente voy a arrimar una ventaja, hay desventajas, pero me parece que el hecho que desde la propia casa de cada uno pueda intentar la aventura de cambiar una canción, me parece que no es menor. ¿Vos qué decís? Y yo pienso que es la clave del trabajo terapéutico es lograr el cambio del paciente. El cambio de su mundo interno, de su mundo vincular. Digamos, siempre digo, más placer, menos sufrimiento, ¿no? Eso es un poco lo que buscamos. Y casi más amor, porque poder como conectarse con... que genera un clima afectivo muy grande la terapia. Digamos, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que un paciente entra al grupo, ¿no? Y entonces hay alguien del grupo que es el que gerencia el grupo, en el sentido que lo pone en el WhatsApp del grupo a ese paciente. Le piden el celular y lo ponen en el WhatsApp. Entonces el grupo funciona con un WhatsApp, como funcionan los WhatsApp de padres, los WhatsApp de amigos, todo eso. Un WhatsApp propio tiene el grupo, y ese WhatsApp funciona durante la semana. Es decir, esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja que tiene es el apuntalamiento, en el sentido que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa que quiera contar, y entonces siempre alguien del grupo le va a contestar. Durante la semana, estoy hablando yo. La desventaja es que se forma un grupo paralelo al grupo terapéutico, ¿no? Entonces yo siempre digo, esto no es un grupo de amigos, es un grupo de análisis. Acá estamos porque ustedes tienen síntomas, tienen conflictos y quieren resolver los conflictos que tienen. Entonces, lo que pueden hacer es contarme si hay alguna escena conflictiva que se desarrolló en la semana entre ustedes o con algún miembro del grupo, llevarlo al grupo terapéutico. Entonces, de esa manera, logró que funcionen el grupo paralelo y el grupo terapéutico, pero el grupo terapéutico no obstaculiza el grupo paralelo, sino que lo potencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, que como que lo enriquece. Hay hechas algunas salvedades, ¿no? Como que no ocupe el lugar de la terapia en sí misma, ¿no? Claro, correcto. Sí. Sí, pero es muy común, por ejemplo, que hablen durante la semana, ¿no? Que se comenten algo, que se saluden por los cumpleaños, que manden, qué sé yo, mails, ese tipo de cosas suelen hacer. Pero yo no intervengo porque con todos los grupos que tengo, si me pusiera a ver todos los mails que van pasando, realmente laburaría todo el día, ¿no? Entonces... Bueno, Carlos, mira,
Y la verdad que en tu relato aparecieron varias escenas de la vida cotidiana. Bueno, para cerrar, ¿qué tenés para decirnos? Y nos vamos despidiendo, y yo te agradezco muchísimo. Para mí hay varias. Bueno, decí vos algo, lo que quieras. Bueno, para cerrar, yo digo que, como decía Caes, toda crisis es una oportunidad, ¿no? Y la verdad que a nosotros, los grupólogos, nos amplió el mundo esta terapia, nos permitió difundirnos por el mundo. La idea ahora es armar foros de grupos que funcionen en Latinoamérica y en la PPG, que es nuestra asociación, digamos, tener un foro todos los años o cada 6 meses y ir haciendo foros con distintas provincias y con distintos países. Hermoso, hermoso que nos cuentes el proyecto en el cual yo también me incluyo y que podamos así hacer una verdadera multiplicación, como dirían nuestros psicodramatistas queridos, de la vida cotidiana, y que más gente pueda participar y, digamos, y tener provecho de esto. Bueno, te agradezco un montón. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos por haberme convocado. Bueno, nos vemos pronto. nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Chao.